Hola, en este vídeo, que es el cuarto de la serie sobre calificación dentro del marco normativo que desarrolla la LOE en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que viene dado por el Decreto 102/2023 y la Orden del 30 de mayo de 2023 para la educación secundaria, vamos a centrarnos en el proceso de calificación de los criterios de evaluación. Cuando nosotros tenemos en cuenta el proceso general de calificación en la ESO, en primer lugar vamos a diseñar unas actuaciones en el aula que vamos a valorar a través de una serie de instrumentos de evaluación y que nos van a dar una serie de calificaciones. Con estas calificaciones, que estarán relacionadas con los criterios de evaluación, vamos a poder calificar esos criterios de evaluación y una vez que tengamos las calificaciones de los criterios de evaluación, podremos calificar las competencias específicas y con estas notas de las competencias específicas la calificación general de la materia. Si nos vamos a las referencias normativas que hay sobre esta parte del proceso, sobre la calificación de los criterios de evaluación, podemos encontrar en el artículo 11, apartado 2 de la Orden del 30 de mayo, que los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen. Y luego en el apartado 3 de este mismo artículo nos dice que esos mecanismos que garanticen la objetividad de la observación deben estar concretados en las programaciones didácticas y adaptarse a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Entonces, haciendo una lectura atenta, la interpretación que yo hago de esto es que los mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen los criterios de evaluación son los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación va a ser lo que a mí me va a permitir observar las acciones que describen los criterios de evaluación. Por tanto, lo que yo voy a recoger en mi programación es que los instrumentos de evaluación se van a seleccionar y diseñar de modo que permitan medir de forma objetiva las acciones que se describen en los criterios de evaluación. De esta forma, pues ya recogeríamos esto que nos indica la normativa. Y si seguimos buscando referencias a la normativa, no vamos a encontrar nada más sobre cómo calificar los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos a esa calificación de los criterios de evaluación? Porque en las instrucciones sí que nos hablaba de que teníamos que utilizar unos indicadores y en formato rúbrica, pero aquí no dice nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos esa nota de los criterios de evaluación? Bueno, pues para mí el proceso de calificación de los criterios tendría dos partes. La primera de las partes consistiría en calcular la calificación de cada uno de los criterios de evaluación a partir de las calificaciones de las actuaciones que llevamos a cabo en el aula y que están relacionadas con él. Y esto lo haríamos para cada unidad didáctica o cada situación de aprendizaje en general, para cada unidad de programación. Esta sería la primera parte. La segunda parte sería, una vez que nosotros tenemos todas las notas, todas las calificaciones de un mismo criterio de evaluación obtenido a lo largo del curso, pues vamos a, con todas esas calificaciones, obtener la calificación final. Bueno, vamos a centrarnos en la primera parte del proceso, que sería obtener la calificación de un criterio cuando hemos realizado una serie de actuaciones en el aula. La forma de representarlo, pues yo tengo una serie de actuaciones en el aula con instrumentos que me dan notas y esas notas están relacionadas con ese criterio de evaluación. Cuando yo tengo 3 o 4 notas relacionadas con el mismo criterio de evaluación, ¿cómo calculo yo esa nota del criterio de evaluación? Bueno, pues en principio a mí se me ocurren, ya digo que la normativa no dice absolutamente nada, a mí se me ocurren estas 4 posibilidades. Una posibilidad sería hacer la media aritmética de todas esas notas, otra posibilidad sería hacer la media ponderada, asignando distintos pesos, distintos porcentajes a las distintas calificaciones, puesto que vienen de distintas actuaciones. Ahora vamos a comentarlo un poco más en detalle. También podríamos considerar el mayor de los valores de las calificaciones o el último valor de las calificaciones. Vamos a aclararlo un poco con un ejemplo práctico para ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes o en qué situación podríamos utilizar cada uno de estos ejemplos o estos procesos. Bien, como podéis ver aquí en el proceso representado, yo tengo una serie de notas acumuladas a lo largo de la unidad de programación, de situación de aprendizaje de unidad didáctica, y esas notas van a estar relacionadas con una serie de criterios. Yo ahora me voy a centrar, por ejemplo, en el criterio 2.2. El criterio 2.2 está relacionado con las notas 4, 5 y 6. Esas son las que a mí me importan, las otras yo ni las miro. Entonces, con las notas 4, 5 y 6, ¿cómo alcanzo yo la calificación del criterio 2.2? Pues una posibilidad es hacer la media aritmética. Yo cojo y Marta ha sacado un 4 en la nota 4, un 6 en la nota 5 y un 8 en la nota 6. Pues yo hago la media de 4, 6 y 8. La media de 4, 6 y 8 me da un 6. En el caso de Carlos ha sido al revés. Ha empezado con un 8, luego se ha sacado un 6 y un 4. La media de 8, 6 y 4, pues me da un 6. Entonces, de esa forma, yo podría calcular
la calificación para ese criterio de cada uno de los alumnos dentro de este marco, de esta situación de aprendizaje que es en la que están estas actuaciones. Sin embargo, yo también podría aplicar una media ponderada, considerando que la intensidad con la que esas actuaciones han contribuido a los desempeños de los que habla ese criterio son diferentes, porque igual en una de esas actuaciones, por ejemplo, vamos a imaginar que en la actuación 6 yo he tenido que poner en juego mucho más desempeño o ponerlas con mucha más intensidad o he dedicado mucho más tiempo a esto y los niños han estado trabajando con esto mucho más tiempo. Entonces, para mí tiene mucha más importancia, mucha más relación con la nota del criterio 2.2, la nota de la actuación 6 que la nota de la actuación 4, porque igual la nota de la actuación 4 fue un Kahoot que hicimos en 2 segundos y que tampoco era una cosa demasiado complicada, era muy sencillo. Entonces, esto nosotros lo podemos tener en cuenta. No hay nada en la normativa que nos diga que no podemos ponderar las calificaciones. En la normativa no dice absolutamente nada. Entonces, yo puedo asignarle a la nota 4 un 20%, a la nota 5 un 30% y a la nota 6 un 50% en función de, ya digo, la relación que tenga cada una de estas notas o la intensidad o el número de desempeños que se trabajen o la intensidad con la que se hayan desarrollado estos desempeños. Y entonces yo simplemente tendría que aplicar estos porcentajes, como la nota 4 representa un 20%, pues yo multiplico 4 por 0,2, la nota 5, que es la que Marta tiene un 6, pues supone el 30%, pues multiplico 6 por 0,3, y como la nota 6 corresponde a un 50%, pues yo el 8 que ha sacado Marta en la nota 6, pues lo multiplico por 0,5 y entonces obtengo, sumo esos resultados y obtengo la nota final, que es un 6,6. Carlos, que en la situación anterior también tenía un 6 aplicando la media aritmética, cuando yo aplico la media ponderada tiene una nota un poco más baja, que es un 5,4. Esto, hay gente que puede estar más de acuerdo, hay gente que puede estar menos de acuerdo, pero yo no he encontrado nada en la normativa que me diga que esto no se puede hacer. Entonces, en principio, o para mí tiene más sentido, puesto que no todas las actuaciones trabajan o no en todas las actuaciones se trabaja de igual forma los distintos desempeños del mismo criterio de evaluación. Entonces esto es una posibilidad, nos lo podríamos plantear también. Más opciones que tenemos. Cuando yo tengo distintos valores asignados a las distintas actuaciones, yo puedo considerar que el más representativo es el mayor valor, porque puedo considerar que en el momento en el que han alcanzado o han desarrollado el mayor valor es cuando más han demostrado que dominan los desempeños de ese criterio. Entonces puede ser que en un momento determinado, con una actuación determinada, hayan sido capaces de demostrar mejor que dominan los desempeños del criterio y en otra ocasión no hayan sido capaces de demostrarlo aunque los dominen. Lo habían demostrado en la actuación anterior y en la siguiente no han sido capaces por el motivo que sea y entonces tienen una nota más baja. Y entonces yo puedo considerar que voy a tener en cuenta como nota representativa de los desempeños del criterio la más alta de las notas de las actuaciones. Pues en este caso Marta ha sacado un 4, un 6 y un 8, en la que más notas ha sacado ha sido en el 8, el de la nota 6 pues yo le pongo un 8. Y Carlos ha sacado un 8, un 6 y un 4, pues en la que más ha sacado así un 8, pues entonces pues tendríamos un 8. ¿Esto cuándo tiene sentido? Esto quizá tenga sentido cuando nosotros estamos llevando a cabo actuaciones muy parecidas. Si las actuaciones son muy parecidas, entonces sí que es verdad que podría tener sentido considerar que el valor representativo del criterio es el mayor de los valores, independientemente del momento en el que lo hayan alcanzado. Esto ya os digo que va a depender de cómo trabajáis vosotros en el aula, de cómo diseñáis las actuaciones y cómo estáis pensando en el proceso, estáis diseñando el proceso. Y también podría tener sentido que yo coja simplemente el último valor. ¿Por qué? Pues porque yo puedo considerar que esas actuaciones que nosotros estamos haciendo van movilizando o van permitiendo al alumno adquirir distintos desempeños en distintos grados, los desempeños del criterio, y que al final del proceso la última actuación es la más representativa porque es la que acumula el mayor número de desempeños, ¿sí?, del criterio de actuaciones que el alumno debe ser capaz de realizar. Entonces,
nosotros consideramos que el último valor de los obtenidos va a ser el que va a acumular o el que va a tener más sentido a la hora de calcular el criterio. Y entonces nosotros tomaríamos como válido el último valor, considerando que la última de las actuaciones es la que tiene más sentido en toda la serie. Y entonces en este caso pues podríamos encontrarnos que Marta tiene un 8 y que Carlos tiene un 4, teniendo exactamente las mismas notas. Perdón, si nosotros las comparamos, las ponemos, todas esas notas de las que hemos estado hablando, las ponemos juntas, yo puedo encontrar que Marta puede tener un 6, un 6,6, un 8, un 8, y que Carlos tiene un 6, un 5,4, un 8, un 4. Vemos que en función del proceso que decidamos, las notas pueden ser muy diferentes. Si nosotros decidimos que los alumnos van a tener, o que los criterios los vamos a calcular con el mayor valor, Marta tendrá un 8 y Carlos tendrá un 8. Pero si consideramos que el último valor es el importante, pues estaremos hablando de que uno tiene un 8 y el otro tiene un 4. Entonces, esto es muy importante a la hora de decidirlo. Pero además es que nos podemos encontrar con situaciones curiosas. Vamos a considerar el caso de nuestro alumno Juan, que tiene un 10 en el ejercicio, en la actuación 4, ha sacado un 1 en la actuación 5 y un 2 en la actuación 6. ¿Por qué? Pues puede ser por diversos motivos. Pues puede ser que la actuación 4 sea muy sencilla, pero luego la actuación 5 y la actuación 6, que implican mucho más desempeño, pues no haya sido capaz de demostrar que los domina porque en realidad no los domina, y entonces nosotros nos vamos a encontrar que este alumno puede tener o un 4,3 si le aplicamos la media aritmética, o un 3,3 si hacemos la media ponderada, o un 10 si aplicamos el mayor valor, o un 2 si aplicamos el último valor. O incluso una alumna que al principio de curso o bien no estaba, o bien ha estado mala y no ha podido asistir a las sesiones de clase en las que hemos trabajado las actuaciones 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, llega y en la actuación 4 tiene un 0, en la 5 tiene un 4 y en la actuación 6 se ha puesto al día perfectamente y ya lo domina todo y tiene un 9. Y entonces nosotros vamos a tener que, si aplicamos la media aritmética, le tenemos que poner la nota que tiene realmente es un 4,3. Si aplicamos la ponderada, un 5,7, con el mayor valor es un 9 o con el último valor es un 9. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en función de cómo calculemos el proceso que utilicemos para calcular la nota media del criterio, podemos encontrarnos con situaciones muy variadas y puede que tengan más o menos sentido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es la mejor? Pues dependerá de cómo hemos diseñado nosotros las actuaciones, de cómo hemos diseñado los instrumentos, de cómo estamos trabajando nosotros en el aula, de cuáles son las cosas exactas que estamos haciendo y qué es lo que tiene más sentido en cada caso. Pero tenemos que tenerlo muy en cuenta porque nosotros vamos a seleccionar un proceso de calificación y lo vamos a aplicar para todos los alumnos en todas las situaciones. Y eso hay que tenerlo muy presente. Por eso estas cosas hay que pensarlas antes de decidir cuál es el proceso que yo voy a utilizar para calcular los criterios de evaluación. Teniéndolo en cuenta en función de cómo vosotros trabajéis, en función del tipo de actuaciones que hagáis, pues elegid la que más os convenga. Pero ya os digo que la normativa no aparece absolutamente nada sobre esto y tendríamos en teoría libertad para hacer cualquiera de los procesos que yo he planteado o cualquiera que a vosotros se os ocurra. Pasándonos ya a la segunda parte del proceso, que es el proceso en el que yo voy a calcular la calificación final del criterio, cuando yo tengo todas las notas de todos los criterios, de cada uno de los criterios que he alcanzado en las distintas unidades didácticas, situación de aprendizaje, unidades de programación en general, pues yo voy a tener que llegar a la calificación final de un criterio, de ese criterio, al final del curso. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues nosotros tendremos una serie de notas de todos los criterios de evaluación, cada uno de una unidad, y tengo que decidir qué proceso de cálculo voy a aplicar para poder llegar a la calificación del criterio de evaluación final. Vale, ¿y qué cosas se me ocurren a mí? Bueno, pues podríamos utilizar la media aritmética, podríamos utilizar la media ponderada, podríamos utilizar el mayor valor, podríamos utilizar el último valor, igual que hemos hecho antes, o incluso yo me podría plantear utilizar la nota directa de las actuaciones independientemente de las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, situación de aprendizaje en las que se han trabajado. Y yo podría decir, bueno, pues yo voy a coger todas las actuaciones y voy a hacer la media. Vamos a ver cómo serían esos procesos de cálculo. En un ejemplo práctico en el que
este ejemplo es realista porque yo he cogido el criterio 1.1 de la asignatura de Física y Química del segundo de la ESO y he visto que está relacionado con los saberes básicos el A5, el B1, el C1, el D1, el D2 y el E2, correspondientes a los 5 grandes bloques de contenido, y yo he pensado que lo más coherente o lo que tiene más sentido es diseñar 5 unidades de programación, 5 unidades didácticas o 5 situaciones de aprendizaje a lo largo de todo el curso. Y entonces, en la primera unidad de programación voy a obtener una calificación para ese criterio 1.1, en la segunda otra calificación diferente, en la tercera otra calificación, en la cuarta otra y en la quinta otra. Y ahora yo con esas 5 calificaciones voy a llegar a la calificación final, al final de todo el proceso, al final del curso. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues la primera opción es la media aritmética. Como podéis ver aquí, para la unidad 1, nuestra alumna Marta ha llegado a tener un 6 en el criterio 1.1. En la unidad 2 tiene un 5 y, como podéis ver, las notas no son exactamente las mismas las que contribuyen al criterio, porque yo habré diseñado en la unidad 2 una serie de actuaciones totalmente diferentes a las que he hecho en la unidad 1, y entonces, en relación con el criterio 1.1, no tienen por qué tener las mismas notas. En la unidad 3 hay otra serie de actuaciones, incluso yo he puesto por simplificar el mismo número de notas. Todas las unidades tienen 6 notas, pero esto no tiene por qué ser así. Igual una unidad tiene 6 notas y la otra tiene 12 o la otra tiene 5, depende. Esto ya depende de cómo trabajemos nosotros, de cómo diseñemos cada unidad. En la unidad 3 tenemos un 5, en la unidad 4 un 7 y en la unidad 5 tenemos un 7. Entonces yo al final me encuentro con que esta niña tiene un 6, un 5, un 5, un 7 y un 7. ¿Cuál es la nota real del criterio 1.1? Pues podemos plantearnos la media aritmética. Hacemos la media aritmética de todos estos valores y entonces obtendríamos la media de 6, 5, 5, 7 y 7, pues un 6. Marta tiene un 6 en el criterio 1.1. También podríamos plantearnos realizar la media ponderada. Yo tengo un 6, un 5, un 5, un 7 y un 7 en cada una de las unidades, pero yo puedo pensar. En la unidad 1 trabajamos el criterio 1.1 con mucha más intensidad que en la unidad 4, que se trabajó muy de refilón, se tocó muy poco, y entonces en las unidades 1 y 2, que es verdad que se estuvo trabajando mucho con los desempeños relacionados con este criterio, pues el peso del criterio es mucho más grande, porque los desempeños que estaban realizando nuestros alumnos estaban mucho más relacionados con este criterio que, por ejemplo, en la unidad 4. En la unidad 4 igual hicieron una cosa muy breve, yo qué sé, que no se trabajó con la suficiente intensidad, y entonces yo considero que no debería de tener el mismo peso en la calificación final del criterio. ¿Esto quién lo marcaría? Lo marcaría yo, con mi forma de haber diseñado las unidades, las actuaciones que he llevado a cabo en las distintas unidades. ¿Esto se puede hacer? En la normativa no hay en ningún sitio nada que diga que no se puede hacer. Entonces, si en la normativa no dice que no se puede hacer, yo puedo hacerlo. Es un proceso que está perfectamente justificado. Y si yo lo justifico en mis criterios de calificación que incorporo en mi programación, no hay nadie que me pueda decir que yo no puedo hacerlo. Porque está perfectamente justificado en base a la forma en la que yo he diseñado las unidades, en base a las actuaciones que yo he trabajado, en base al nivel de desarrollo de los distintos desempeños que me aparecen en los criterios. Entonces podríamos ponderar, y entonces yo digo que la calificación de la unidad 1 pues contribuye con un 35% a la nota final del criterio, y entonces sería 6 por 0,35. Si la segunda un 30% y tiene un 5, pues le sumo 5 multiplicado por 0,3, correspondiente al 30%, más 5 por 0,2, más 7 por 0,05, que es la correspondiente al 5%, más 7 por 0,1, que sería la correspondiente al 10%, y de esa forma tengo mi nota final para ese criterio, que es una media ponderada pensando en, ya os digo, la correspondencia que tiene lo que los alumnos han trabajado en el aula con lo que dice ese criterio, y entonces yo tendría un 5,65 para el criterio 1.1. Si por otra parte yo considero que el trabajo de las distintas unidades o el trabajo en las distintas unidades ha sido muy parecido para ese criterio, porque el tipo de actuaciones que yo haya diseñado sean muy parecidas. Esto igual en materias como los idiomas o en materias que trabajen de forma sistemática
más o menos el mismo esquema, trabajando las mismas competencias específicas o los mismos criterios a lo largo de toda la materia, como por ejemplo pudiera ser lengua, igual tiene algo más de sentido. Hablo sin saber, igual estoy diciendo una tontería, pero en mi cabeza esto que estoy diciendo tiene sentido. Si no, me lo ponéis en un comentario y me decís, no sabes lo que estás diciendo, y digo, vale, es verdad, me callo la boca porque no sé lo que estoy diciendo. Pero en principio, igual podría tener sentido que nosotros dijéramos, bueno, pues como hemos estado trabajando durante todo el curso en los mismos bloques, más o menos, el mismo criterio, con las mismas actuaciones y más o menos con la misma intensidad, pues el momento en el que haya desarrollado o haya obtenido una mayor calificación en este criterio va a ser el momento en el que mejor ha demostrado que domina los desempeños, aunque luego lo haya sacado peores notas o antes haya sacado peores notas en este criterio, ha demostrado en el momento en el que se sacaba un 7, que es la nota máxima en este caso, ha demostrado que su nivel de dominio de los desempeños de este criterio pues llegaba a un 7. Entonces a mí me sirve. El momento en el que marque una mayor nota, pues ese es el correcto y ese es el que me vale para mi valor del criterio. Pues ya está. Pues entonces yo considero que la mayor de las notas de los criterios de las distintas unidades es la que es la más representativa para decidir al final de curso el grado de adquisición de los desempeños que vienen indicados en ese criterio. Entonces, para mí, pues el mayor valor es un 7, pues el niño tiene un 7, en este caso la niña, Marta, tendría un 7 en el criterio 1.1. Y si nosotros consideramos que estamos realizando algo parecido a la situación anterior, pero que los procesos son acumulativos y que el que tiene más sentido, el que tiene mayor relevancia, es el valor de la última unidad, porque engloba el mayor número de desempeños relacionados con el criterio, pues entonces vamos a considerar que el más importante es el último valor. Y entonces tiene un 6, un 5, un 5, un 7, un 7, pues como al final tiene un 7, yo le pongo un 7 en el criterio 1. ¿Y si yo decido que por qué voy a tener en cuenta las medias o los valores finales de cada criterio para cada unidad, si lo realmente importante son las actuaciones, si lo que me está demostrando a mí que un alumno domina los desempeños no es la nota de cada una de las actuaciones? Pues yo, en vez de fijarme en las notas finales de los criterios para cada unidad, pues yo me cojo todas las notas que están relacionadas con ese criterio a lo largo de todo el curso. Y hago la media de todas las notas de todo el curso. Tengo un 4, un 6 y un 8 en la primera unidad, un 4 y un 6 en la segunda, 4 y un 6 en la tercera, un 8, un 7 y un 6 en la cuarta y un 8 y un 6 en la quinta. Pues hago la media de todos estos valores. Son 12 valores, los sumo todos, divido entre 12, 608. Pues entonces esta alumna tendría un 608 en el criterio 1. Para analizarlas con mayor facilidad vamos a condensarlas todas las notas y vamos a añadirle unos cuantos ejemplos más para que analicemos un par de cosas que considero que son importantes. En el caso de Marta, que es la primera de las filas, pues yo tendría que nuestra alumna puede variar su nota entre un 6, 5,65, 7,7 o un 6,08. Ya las variaciones no son muy significativas, no son muy grandes y no tendría mucha diferencia una nota u otra. Sin embargo, en el caso de Carlos, en el caso de nuestro segundo alumno, aquí sí tenemos diferencias muy importantes en función de que cojamos o seleccionemos un proceso de cálculo u otro. Yo con la media aritmética tendría que el alumno tiene un 5, con la media ponderada tendría un 5 y pico también, 5,6. Si aplico el mayor valor tendría un 8, si aplico el último valor tendría un 2 y si aplico la media de las actuaciones tendría un 5,35. Entonces aquí ya sí que yo tengo que plantearme, porque las notas no son ni siquiera parecidas. De un 2 a un 8 hay muchísima diferencia. Entonces yo tengo que decidir, pensando en mi forma de trabajar, en cómo diseñar las actuaciones, qué es lo que voy a hacer con este alumno. Porque puede ocurrir que sea un chiquillo pues, que va bien, medianamente bien durante todo el curso y que al final se pone malo o tiene un problema los últimos días o en el último trimestre y viene pero no viene, pero está descentrado y al final si le pongo el último valor pues le estoy poniendo un 2. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. También nos podemos encontrar el caso que he representado con este alumno ficticio Juan, que se saca un 3,3, un 1, un 3,5, está yendo con el ralentí bajo durante toda la primera y la segunda evaluación, está haciendo lo mínimo y luego sabe que al final, pegando un apretón en el último trimestre, aprueba. Y entonces pues está todo el curso haciendo nada y molestando y luego al final se pone a trabajar como un loco y nos llega a un 7,5. Y entonces, si yo estoy utilizando el último valor o el mayor valor como valor representativo, pues entonces en un caso de un alumno que tendría un 4,1, si aplicamos la media, con la media ponderada un 3,2 o con la media de actuaciones un 4, me voy a encontrar que ese alumno tiene un 7,5, porque yo he considerado que voy a utilizar el mayor valor o el último valor. Ya os digo que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque si
esto yo se lo tengo que decir. Yo tengo que explicarle a los alumnos el primer día o los primeros días cómo vamos a obtener sus calificaciones. Entonces, si yo a los niños les digo que lo que más va a primar o que lo que yo voy a tener en cuenta es el último valor de las notas que tengan, pues igual nos encontramos con que están todo el año tocándose las narices y están esperando al último trimestre para hacer algo, porque nuestros niños están cambiando y ya nos damos cuenta de que, bueno, yo por lo menos lo he visto mucho en los últimos años. Los alumnos calculan y ellos se hacen sus cuentas y sus estimaciones y dicen, bueno, pues si me puedo tocar las narices durante la mitad del año, pues me las voy a tocar. Entonces, todo esto lo tenemos que tener presente. O nos podría ocurrir también otro caso que también nos ha ocurrido a nosotros en el centro este año. Una alumna, no son estas notas, pero bueno, la he puesto por poner algo parecido. Tenemos una niña que tiene unos desempeños buenos, que está muy bien, que va sacando buenas notas y que de repente, por cualquier tipo de motivo, pues deja de venir a partir de la segunda evaluación, mediados de la segunda evaluación. Y entonces, pues las 2 unidades no tienen notas. Y esta alumna que no ha venido a clase, que ha abandonado la materia, ha abandonado el instituto, no aparece por allí, no sabemos nada de ella, tiene unas notas que según como nosotros apliquemos el cálculo de los criterios de evaluación pueden variar entre un 8,5 y un 0. Entonces hay que tenerlo muy presente. Si nosotros aplicamos la media aritmética tendría un 4,7, si aplicamos la media ponderada tendría un 6,6. Nosotros tenemos una alumna que puede aprobar sin haber asistido a clase durante el 40% del curso. Entonces, bueno, todas estas cosas son muy importantes. Tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que tenerlas muy presentes porque es lo que nos va a marcar al final cuál va a ser la calificación de nuestros alumnos. Y luego en junio no podemos encontrarnos con la situación de decir es que esta nota no es justa. Yo no debería ponerle esta nota y entonces me salto los procesos de calificación que yo he dicho en la programación que voy a utilizar y le cambio la nota al final porque yo considero que esto en vez de un 7 tiene que ser un 2 o que en vez de un 2 tiene que ser un 7. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ante una reclamación tú puedes justificar tu 7,5, pero no puedes justificar tu 2 si la nota real era un 7,5 haciendo lo que tú has dicho que ibas a hacer. Entonces, cuando diseñemos la programación, los criterios de calificación de esto, más adelante creo que voy a hacer un vídeo porque parece que es importante esto, tendremos que tener en cuenta, tendremos que tener muy presente cómo lo vamos a redactar, cómo lo vamos a expresar y si vamos a tener alguna serie de circunstancias en las que podamos aplicar unos criterios u otros en función de los casos que se puedan presentar. Esto hay que estudiarlo muy bien para ver si podemos hacerlo, si no podemos hacerlo, si tiene sentido, si no tiene sentido, pero en cualquier caso, y ya centrándonos en el proceso, el mejor de los procesos de cálculo es el que más se adapte a vuestra forma de trabajar, a vuestro diseño de las actuaciones, a vuestro diseño de los instrumentos o a vuestro diseño de vuestra unidad de programación o a vuestra forma de trabajo. Y poco más, con esto os digo lo de siempre, escribidme en los comentarios lo que queráis, decídmelas cualquier cosa que se vaya ocurrido. Yo imagino que este vídeo puede generar algo de polémica porque hay mucha gente que con el tema de las ponderaciones, se han dicho muchas cosas sobre las ponderaciones, hay muchas veces se han dicho, no se pondera nada, cosas por el estilo, que bueno, en fin, eso es relativo. A mí si las instrucciones, si la orden no me dice nada, porque haya un papel por ahí que alguien dice que no se puede ponderar, pues bueno, yo necesito que haya algo que esté en la normativa. Si no está desarrollado la normativa, yo no tengo por qué hacerle caso a cosas que alguien dice que dicen. Entonces, imagino que igual se genera algo de polémica, lo hablamos, no hay ningún problema. Ya sabéis que yo me meto en todos los charcos que haga falta y podemos debatir lo que queráis. Simplemente muchas gracias de nuevo por vuestra atención, gracias por haber aguantado hasta el final de este vídeo, aunque esté un poquito más corto, y nos vemos en el siguiente en el que ya enfrentaremos la calificación final de la materia.